Bueno, muy buenas tardes a todos los escuchas que tenemos en el día de hoy, que nos honran con su presencia. Hoy tenemos en la presentación semanal que hacemos, en el 62º encuentro, el tema La gesta de Bolívar y Sucre, allá en el sur, que presentará el muy ilustre miembro de nuestra sociedad, don Alberto Abello Moreno. Él es un gran historiador y un periodista muy significativo. Es codirector del diario El Nuevo Siglo, miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia del Pensamiento, expresidente del Centro de Estudios Colombianos, director de varios medios de comunicación, además del Nuevo Siglo en el Excelsior Nacional, en el Porvenir Internacional de México y en la agencia de noticias FCNA de Estados Unidos. Entre sus obras escritas sobresalen Colombia Irredenta, Bolívar y Manuelita, La geopolítica del Caribe, Bolívar contra revolucionarios, que fue un libro verdaderamente extraordinario que tuvo un éxito enorme. Y así más de 200 historias y ensayos que ha presentado a la larga de la historia. De manera que con el mayor orgullo y satisfacción presentamos a nuestro gran amigo Alberto Abello en su conferencia La gesta de Bolívar y Sucre. Adelante, Alberto. Y hay un escrito muy interesante, muy agradable de leer y muy preciso, de un historiador venezolano, Luis Alberto Sucre Urbaneja, del siglo pasado, que escribió un libro que se llama Bolívar y Sucre unidos por el linaje y por la gloria. Esto es verdaderamente interesante, ese ensayo. Pues bueno, muestra la genealogía de los Bolívar, que llevaban varias generaciones, como 5 generaciones en Venezuela, desarrollando la agricultura, desarrollando la ganadería, diferentes empresas mineras, militares, todo esto. Y lo mismo Sucre, sus antepasados que han llegado a Venezuela. Y aparece ahí un personaje muy interesante, llamado Fernández de Serpa, un conquistador de la época que fundó varias ciudades en Venezuela, que era antepasado común de Bolívar y Sucre. Entonces, es bien interesante porque Bolívar y Sucre, es verdad, están unidos por eso, por la gloria, por la historia, por los acontecimientos y por todo lo que ocurre en Venezuela, no solo en el momento que ellos comienzan a existir, sino ya sus antepasados habían estado vinculados a ese proceso histórico de lo que fue la creación de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, el encuentro de ellos es muy interesante porque al mismo tiempo pareciera que sus caminos se bifurcan. Por una parte, tenemos a un Bolívar mayor que Sucre, desde luego, que viaja a Francia, que viaja a Italia, que viaja a Inglaterra, que viaja a todas partes de Europa, viaja a los Estados Unidos, que asimila cantidades de procesos culturales, literarios, históricos, revolucionarios, cambios que presentan en el mundo. Se enamora en Europa también, perdidamente en España, y se casa con una muchacha muy joven. En tanto, Sucre, obviamente, ya hemos advertido que era mucho más joven, a los 14 años ya está en una academia militar, ya está estudiando matemáticas y temas necesarios para lo que se requiere para un buen militar en aquella época, que llega a ser teniente del batallón real, que su padre también ha sido comandante del batallón real allá del Fernando VII, y a su vez estudia también temas muy interesantes
de todo lo que es la historia militar. Tenía una gran propensión a estudiar los asuntos militares. Él se ve arrastrado de repente por la proclamación de Venezuela de independencia, y él inmediatamente casi se alista en las tropas, un jovencito apenas, un chaval, como dicen por ahí, pero ya está luchando con un gran compromiso, con una gran seriedad, con una gran mística, dispuesto a jugarse su vida como se la juegan muchos de los familiares que mueren en la gesta por la independencia. Venezuela se radicaliza por la independencia en algunos casos, como el caso de Sucre de Bolívar, y otros muchos como Sucre, Páez y tantos otros, pero también hay un sector muy importante que no se ha tratado mucho por los historiadores, que es toda aquella gente de familias muy importantes, llamosas, de muchos apellidos resonantes en aquel tiempo, que van a estar con la corona, que van a estar con la monarquía. Y se da también otro hecho curioso, que es que muchos de los antiguos esclavos en Venezuela que han sido importados van a estar a favor del rey, porque de todas maneras la corona exigía un trato especial para ellos y una cierta benevolencia para con ellos, y un trato desde luego dentro de los criterios del catolicismo, a pesar de que la esclavitud era algo que existía en el mundo de los tiempos de Aristóteles, del mundo occidental. Entonces, y que además se agudiza el tema de la esclavitud precisamente con el descubrimiento de América. Es una cosa muy interesante también, que cuando aparece todo ese oro en el Perú y en otras regiones de América, y principio a venderse el oro en gran escala, pues obviamente como todo mineral es más caro en la medida que haya menos mineral, y es más barato en la medida que haya más mineral, la oferta y la demanda. Entonces en el mundo los países mineros tuvieron una crisis tremenda por cuenta del oro que había en América. Y esto lleva a que en África muchos tribus que tenían oro y vendían a los comerciantes y a los viajeros oro, vieran que con eso que vendían, ese mineral, no era suficiente para su subsistencia, para sus guerras, para comprar sus cosas, para el intercambio. Entonces deciden que a los prisioneros de guerra que ellos tengan, los van a vender como esclavos a otros países. Y en esto intermedian generalmente los árabes y otros pueblos para venderlos a Occidente. Entonces tenemos ese tráfico que se va a establecer, y que también, por otra circunstancia muy extraña, algunos hombres que pretenden defender muchísimo a los indígenas deciden que es mejor traer negros a hacer los trabajos que no podían hacer los indígenas. Entonces el padre de las casas, que es un misionero que curiosamente había estado también en Venezuela, había intentado hacer una colonia en la zona de Oriente de Venezuela, pero él tenía una cierta tendencia a la utopía, y él creía un poco en ese hombre bueno que se ha hablado tanto de las Indias, a ese hombre bueno que la sociedad lo corrompe, como va a decir después Rousseau, basado con fundamento en los datos que le llegan de Indias, porque él nunca estuvo en las Indias, o sea, en América. Entonces, las casas deja una colonia ahí y se va a lo que es hoy esa zona cercana a República Dominicana a conseguir víveres, refuerzos y algunas cosas, y los deja ya desarmados, porque él cree que ellos pueden confraternizar con los indígenas. Pero resulta que allá está uno de los pueblos más bravos, más combativos que han existido en América, que son los caribes. Y los caribes liquidan a la colonia que había dejado desarmada Padre Las Casas. El entonces conquistador Las Casas, todavía no era padre, era conquistador, y Las Casas entra en una crisis espiritual, él era católico, y decide entrarse a ser padre dominicano, sacerdote dominicano. Lo reciben y entra, y se convierte en un gran predicador, y quizás por algún problema
consciente, que tenía conciencia, es el que más ataca a la colonia, exagera todo, todo lo ve con mal, nada es bueno, nada puede ser bueno lo que está pasando. Y con esa diatriba permanente sobre el trato que le dan a los indígenas, después lo van a invitar a Valladolid, el rey Carlos V, a un congreso que hay de filósofos, donde está la gente más prestante, está el padre Victoria, están varios que van a escribir, unos a favor, otros en contra del sometimiento a los indígenas. Pero allá en ese cónclave tan importante se decide que al indígena hay es que protegerlo, no exterminarlo, como se usaba en las muchas guerras, tanto en Europa como en otros países, en otras regiones del mundo. Entonces se decide que hay que proteger a indígenas y van a ver el derecho humanitario, que el padre de eso es el padre Victoria, que era sacerdote también. Entonces vemos cómo todo esto del descubrimiento de América, la repoblación de estas regiones, la mezcla de razas, todas esas cosas, va a crear una serie de nuevos problemas en el mundo y sobre todo equívocos. Rousseau va a creer que sí, que el hombre nace bueno, porque cuando llegaban los colonizadores a ciertas zonas de la República Dominicana, Salvador, lo que es toda esa zona hoy, las muchachas estaban con sus indígenas, estaban con muy ligeras de ropas, en una época en la cual en España, por la influencia árabe y la influencia católica también, prácticamente se vestían de negro hasta el piso las damas, ¿no? Y usaban unas especies de velos y unas cosas en la cabeza que eran como una especie de burka también. Entonces, ver a estas mujeres y ver que había comida por todas partes, que había frutas y tal, llevó a muchas personas a creer que estaban en el paraíso y que estos eran los personajes más buenos que había en el mundo y tal. Y esa leyenda siguió, la del buen salvaje. Ha seguido hasta nuestros días, inclusive a pesar de que hoy sabemos que el buen salvaje está en un estadio de cultura diferente al europeo, pero que los europeos también pasaron por esas, ¿no? Entonces, y los africanos y otros pueblos del mundo. Entonces, esta idea del buen salvaje pues lleva a que se lleven africanos a Venezuela para proteger precisamente al indígena, según quería el padre Las Casas. Entonces viene ese clima de lucha un poco de razas en Venezuela, porque había bastantes de esas comunidades, y esto le va a dar un giro espectacular y especial a la independencia y a la guerra de independencia en Venezuela. Y los antiguos esclavos en general, no todos, pero algunos, van a estar contra sus amos, que eran los criollos, no los españoles, sino los criollos, eran los que tenían la mayoría de las fincas. Las cosas, las autoridades españolas, por reglamentos que había muy precisos, no podían comprar tierra en América. Los reyes, los presidentes, los gobernantes españoles que venían acá, no podían tener tierra. Entonces, no podían apoderarse de ciertas cosas y además se ha creado un sistema de resguardos que era protegido por la corona en todas partes y se hacía efectiva la ley cuando se abusaba demasiado de algún indígena y las leyes eran eso, muy drásticas. Entonces, muchas de estas gentes estaban con la corona, ¿no? Sencillamente, a pesar de que los criollos, por sus cuestiones de negocios, por sus deseos de comerciar con Inglaterra, por sus deseos de romper el bloqueo económico de la Casa de Contratación, estuvieran con la independencia. Esta situación, todos ustedes la conocen mejor que nadie, y va a derivar en que cuando llega Francisco Miranda a Venezuela, con toda su experiencia militar, con toda su experiencia política, con esa cultura inmensa que tenía, con una de las mejores bibliotecas del mundo en esa época, o sea, como se ha redescubierto en el siglo XX, pero lo había dicho ya varios autores que habían tratado a Miranda, por ejemplo Mancini lo dice, de la biblioteca, que se había griego, que se había varios idiomas, todas cosas que él había mencionado. Entonces llega Miranda, también con algunos oficiales franceses, muy destacados, muy brillantes, y obviamente ya sabemos cuál es la relación de Bolívar con Miranda, es una relación muy especial porque Bolívar había sido enviado nada menos que por la Junta de Apoyo al Rey, que era inicialmente, había sido enviado
hablar con las autoridades inglesas, sabemos que habló con ellos, estas cosas. Hemos hablado aquí en la Sociedad Bolivariana de ese tema, pero sobre todo lo que interesa mucho es que Sucre, que sale del colegio militar en el que estaba, ya que queda subteniente rey, va a ser nombrado en el equipo de Miranda, en el Estado Mayor de Miranda. Entonces, por esas casualidades de la vida, una vez estaba yo en San Agustín, en Estados Unidos, y me encontré que en la universidad de los jesuitas allá tenían una serie de obras que habían pertenecido al mariscal Sucre y que estaban subrayadas por él, y algunas de esas eran obras escritos sobre guerra de autores franceses, ¿no? Entonces Sucre desde muy joven va a tener una característica que es una pasión por el estudio, por el análisis. Él había estudiado no solo la matemática en la guerra para artillería, sino también había estudiado el tema de las fortificaciones, tema muy importante para el conflicto que va a vivir después nuestra América. Pero también se va a instruir muchísimo en las últimas estrategias de guerra que llevaban los franceses, que de todas maneras habían estado con Napoleón. Y la figura de Napoleón gravitaba sobre todos los americanos, de una u otra manera, sobre Bolívar, sobre Sucre, porque Napoleón había cambiado prácticamente el mundo, había hecho temblar el mundo, había cumplido una serie de hazañas importantísimas, se había coronado a sí mismo, había estado en la expedición de Egipto, había invadido España, y eso había provocado inmediatamente la posibilidad de una liberación en América, había estado en sus campañas en Rusia, es decir, se apagaba la estrella de Napoleón. Y como cosa curiosa, lo que nadie pensaba, es decir, de los contemporáneos de Bolívar, casi ninguno pensó que Bolívar fuera a ser el Bolívar, que iba a ser el astro en que se iba a convertir, inclusive Humboldt, que era un sabio amigo de él, que lo ha conocido en Caracas, pues se ven en Europa, le dice a Bolívar, ojalá encuentren un líder, una persona que sea capaz de manejar las condiciones que hay actualmente allá para que de repente pueda lograr un gran cambio en América. Resulta que ese hombre, después de ya que es viuda, porque en ese momento está enamorado ya de la que va a ser su esposa, va a ser el que va a dar un gran combate por la libertad y se va a crecer poco a poco en todos los campos, ¿no? Pero el caso de Bolívar no es el de Napoleón. Napoleón estaba preparado como artillero para la guerra, para el combate, con la disciplina militar que tenía, y él por medio de las armas lograba cualquier cosa que él propusiera, porque tenía el autodominio de la estrategia, de la lucha, de la guerra, de inflamar una mística a sus soldados. En el caso de Bolívar todavía no ha sido tocado por la cuestión de la guerra, aunque él tenía un título militar, pero como por su condición social en que vivía, tenía un grado militar también, inclusive para casarse tiene que pedirle permiso al rey para poder contraer matrimonio, la dispensa y se la da al rey. Porque la capitanía estaba muy militarizada, porque realmente lo más interesante de la vida en la capitanía y en parte de América es que el Imperio Español, tan importante, tan trascendental, pues hizo tantas cosas en 300 años y que avanzó tanto y que creó ciudades donde antes había selvas, que hizo milagros en esta América. Ese imperio, por un ejército español, muy difícilmente hubiera podido defender a toda América. Muy difícilmente, porque América era muy grande, muy extensa, y en aquella época los barcos eran de madera, eran más lentos, de vela, todas esas cosas. Entonces no era fácil defender a América. Entonces, contra lo que se especula tanto, la corona tuvo la inteligencia desde tiempos de Felipe II de atraer a muchos de los criollos que había en América para que ellos se convirtieran en los principales defensores de América. Entonces, los principales defensores de los ataques de los piratas, los que lucharon con ahínco contra todo eso, fueron los criollos, ¿no? Sin los criollos la corona no podía subsistir, porque digo, no tenían suficientes tropas, no tenían suficientes elementos
bélicos para poder defender todo un continente tan extenso que sea muy difícil. Entonces, la primera lección que ha debido aprender la corona en España era esa. Pero tal vez no se dieron cuenta, y esto va a derivar en que cuando ya viene la primera república de Venezuela con Miranda, que vienen todas esas luchas, muchos combates son marítimos, muchos combates son de barcos españoles y barcos que han conseguido los criollos y armas que han comprado en otros países. Pero cuando se da esa lucha tan dura y difícil, España ha podido captar que sin el apoyo de los americanos era muy difícil. Entonces en ese momento sí lo tenían. De una pequeña porción de la población en Coro tuvieron apoyo la monarquía, y esta pequeña población, con una gran mística, con una gran decisión, desafía a Caracas, desafía el poder inmenso que tenía Caracas con Miranda, con sus militares, con sus generales, con sus soldados, con Bolívar, con todos estos, y logra derrotar a través de una guerra muy dura, espantosa, guerra de guerrillas en gran parte, logra derrotar a las tropas de la independencia. Bolívar se ha envuelto, como todos sabemos, en ese escándalo famoso de la pérdida de Puerto Cabello y de la prisión de Miranda, de Francisco Miranda, que lo va a entregar a los españoles. En esto, pues, Sucre está muy jovencito en esos momentos, pero él está en Oriente. En Oriente la guerra, o sea, todas las persecuciones, ahí mueren cantidad de parientes de él. Se suceden en Venezuela cosas horribles, entran a las haciendas y violan a las esposas, a las hijas de los dueños de las haciendas. Es decir, hay una lucha social y racial espantosa que no se da ni en la Nueva Granada, ni en Quito, ni en Perú, ni nada, pero se dio en Venezuela. Y muchas de estas hordas están dirigidas por españoles. Boves, que ha sido marino, que era tendero, que tenía un almacén, va a ser uno de los grandes líderes a favor de la monarquía. Antoñazas, muchos se van a levantar y van a encabezar el levantamiento popular a favor de la corona. La primera noticia que tenemos de todos estos conflictos es que hay una élite criolla que está con el rey, hay otra parte, la ética de la élite criolla que está contra el rey, y una gran parte de la población de color y españoles llegados de Canarias o España está también a favor del rey. Entonces esto va a determinar que ocurran cosas terribles en Venezuela, ¿no? Una oportunidad, Páez habían capturado una serie de prisioneros y ordenó el degüello y les quitaron la cabeza a varios, el tanque de cabeza la quitaba de cabeza de varios enemigos. Otras veces organizaban quitarle las orejas y matarlos, ¿no? Es decir, una pavorosa guerra a muerte que la inician las guerrillas realistas, cosa curiosa, pero que después en forma la declara el Libertador, pero Simón Bolívar en esa época, pero que ya se estaba practicando en ambos bandos. No se puede decir que uno fue más culpable que otro en esta guerra, no, sino que llegó a un grado de paroxismo, de odio, de violencia contra el otro que había que eliminarlo, había que exterminarlo. Y como cosa curiosa y muy interesante, ese joven Sucre que está en la guerra, él trata por todos los medios, tiene un sentido caballeresco de la guerra, y él no va a practicar ese sistema, y le salvó la vida a algunos españoles, inclusive alguno una vez que estaba en Oriente, él iba con Mariño, que era superior en aquella época, y el pobre hombre con otro español tenían llagas en los pies y ya no podía correr, no podían huir ni nada. Entonces Bolívar le exige a Mariño, Sucre le exige a Mariño que no los vaya a fusilar, que no los vaya a eliminar, que los pobres están desesperados, están enfermos. Hay es que curarlos en medio de la guerra a muerte. Entonces vemos un poco el temperamento, la nobleza, la manera de hacer de Sucre desde muy joven. Entonces Mariño, que era el oriente de Venezuela estaba dividido desde la época de la corona, y tenía su propia gobernanza, y lo mismo tenía Caracas, que estaba dividido su propia gobernanza.
Entonces Mariño era, digamos, como una especie de Bolívar que podría ser, aspiraba a ser el gran libertador de América como Bolívar, pero que no lo pudo ser, porque en la lucha, en la guerra, no le fue tan bien a él. Entonces más bien se quedó ahí en eso y más bien termina siendo el capitán de Páez y el enemigo pues tradicional de Bolívar con Bermúdez. Porque otra cosa que vamos a encontrar en Venezuela en esa lucha es que como a veces hacen películas de Bolívar, novelas de Bolívar, uno ve que todo el mundo lo sigue permanentemente y que va con la espada y que va con el caballo. Montaba mucho a caballo, desde luego. La independencia ni la conquista ni ninguna etapa de esos 300 años se puede entender sin el caballo. Subir esas cordilleras a pie pues era terrible, ¿no? Pero el caballo fue el compañero también de ellos y el caballo tuvo una nobleza inmensa con estos personajes. Entonces, vemos cómo la guerra social convierte a Venezuela en un verdadero charco de sangre. Es decir, la guerra en la Nueva Granada, la guerra en Quito, la guerra en Argentina, casi que es un paseo, un desfile militar comparado con lo que pasa en Venezuela, que pierde gran parte de su población en esa guerra y sobre todo de la población de la élite muere en esa guerra. Entonces vemos a un Sucre, que es un personaje sui generis, que no practica esa norma de la guerra a muerte, a pesar de que ya está en conversaciones con Bolívar, ya ha conocido a Bolívar, y Bolívar principia a encomendarle misiones al lado de Mariño, que lo tranquilice, que esto, que lo otro, que trate de atraerlo, que trate de esto, porque nada menos que a Sucre le toca estar con Mariño, pero también les toca estar con Bermúdez, ¿no? Y con Piar. Entonces todos ustedes saben, esos tres personajes en un momento dado quisieron eliminar a Bolívar, ¿no? Rivalidades que se enfrentaban normales, no hay que alarmarnos por eso, son normales en el mundo de las revoluciones y de los grandes cambios. Y Piar tomó una decisión muy importante, Bolívar tomó una decisión muy importante con respecto a Piar, que era que por algunos excesos que ha cometido, algunos fusilamientos, algunos crímenes, había que fusilarlo a él, que se había puesto a Bolívar mucho. Y para que escarmentara, Bolívar, como ustedes recuerdan, lo va a hacer fusilar en Angostura. En Angostura, hoy Ciudad Bolívar, para que además él fuera como una cosa ejemplar, ¿no? Entonces ya después, bueno, Mariño y Bermúdez, que alguna vez atacaron con la espada a Bolívar, y le tocó prácticamente que huir en Venezuela en esas trifulcas entre militares. Bolívar, desde luego, ese ejemplo de Piar va a quedar grabado en la memoria, porque la pena de muerte se hacía no con el deseo de eliminar a todo el mundo ni nada, sino que sancionar a unos poquitos para que los más entendieran y se apaciguaran. Ese era el sentido de la pena de muerte de aquellos tiempos. Incluso, mucho más adelante, ya cuando la cosa se complica entre Venezuela y la Nueva Granada, dentro de la Gran Colombia, hay una carta de Sucre a Bolívar muy interesante que le mandan. Dice: de pronto, como están las cosas, nos va a tocar hacer lo mismo que hicimos con Piar, va a tocar hacerlo con Páez, ¿no? Y seguramente de ahí podemos derivar que eso quería decir que con otros tantos que estaban oponiendo a Bolívar. Y es posible que eso fuera necesario, pero ni Sucre ni Bolívar procedieron así. En cambio, por el contrario, los enemigos de Sucre y de Bolívar más adelante sí van a actuar tratando de eliminar al uno al otro. No tenemos ninguna noticia de que Sucre hubiera conocido a Bolívar en Venezuela. Posible que se hayan cruzado, pero no estaban por ahí. Pero sabemos que los dos estuvieron en Cartagena, en el sitio famoso de Cartagena. Cartagena fue la ciudad, fuera de las ciudades de Venezuela, la ciudad que más sufrió por un ataque de varios buques realistas que dispararon con la ciudad, recibió un bloqueo económico, se le impidió la entrada de alimentos, murió mucha gente. Es decir, la ciudad heroica se ganó ese nombre, ciudad heroica en el mundo, ¿no? Y ahí estaban Bolívar y Sucre. Personaje colombiano que después se va a destacar muchísimo en la vida política y social, don Lino de Pombo, estaba también en el sitio de Cartagena, y le tocó a ese joven oficial que se llama Antonio José de Sucre
y escribió alguna vez una crónica sobre ese compañero que tuvo ahí, y el entusiasmo, la fe, la voluntad, el valor que demostraba en todo momento. Pero claro, era un oficial subalterno en aquella época, y se habla de otros oficiales que tuvieron algún papel más importante en Cartagena, pero lo cierto es que tanto él como Bolívar logran huir de Cartagena. Un pirata al que no quería mucho Bolívar es el que lo saca de ahí. Sucre sale en un buque, y después el buque en el que iba naufraga, y le toca agarrarse a un pedazo de madera, posiblemente algún barril, y estuvo, parece que 1 o 2 días en el mar a la deriva, y después va a llegar a las costas, luego va a seguir a Venezuela y va a tratar de vincularse otra vez a la lucha por la independencia. Luego deambula por el Caribe, ¿no? Está en contacto con otros oficiales exilados, pero siempre con una voluntad y una mística total para luchar por la independencia. Después, cuando se reorganiza otra vez Mariño, se reorganizan Bermúdez y Bolívar va a Venezuela de nuevo, por Miranda, después de varios frustrados intentos, ¿no? Petión le ayuda varias veces para lograr hacer esto, pues ya veremos a Sucre de nuevo en Oriente peleando, guerreando y ascendiendo continuamente, porque es un militar portentoso, es decir, un militar de una capacidad, un ojo clínico para la guerra, un ardid, defender a su gente, atacar en el sitio preciso. Es decir, es un hombre que tiene todas las condiciones militares excepcionales para ser un genio de la guerra, como lo han considerado algunos. En realidad, las batallas importantes que dio en su vida no pierde sino una, pero no por él, sino porque uno de sus subalternos persigue a unos soldados de la corona en Ecuador, en Quito, y le tienden una celada, una trampa, pierde varios efectivos, pero después se recupera con mucha ventaja y va a librar una guerra estable. Entonces, ellos se conocen con Bolívar allá en Oriente, ya un día. Hay una anécdota que quizás sea cierto, quizás no lo sea, porque hay muchas anécdotas en torno a estos personajes, que un día había sido ya nombrado por Mariño y por las autoridades del Oriente, había sido nombrado ya general. Entonces se encuentran tal vez en el Orinoco, Bolívar y Sucre, y el capitán del barco le pregunta al otro barco: ¿quién va en ese buque? ¿No? El general Sucre, dice. No sé, Sucre es en el otro barco. Entonces Bolívar responde: no hay tal general Sucre, porque él no lo había ascendido, se había ascendido otro. Entonces aparentemente hablaron, se abrazaron, se conocieron, cayeron muy bien, y ahí viene esa relación tan grande que tendría Sucre y Bolívar. Entonces, ya en las situaciones difíciles y complejas que se presentan en la guerra, cuando ya Mariño, estos por épocas colaboran con Bolívar y por épocas no. Con Bolívar, por la naturaleza anárquica de estos pueblos, se da una situación muy especial. Y cuando él está en un lugar, generalmente todos le rinden pleitesía, le obedecen, le hacen caso, lo siguen mansamente, pero cuando no está, principia la rebelión. Entonces él deja a don Francisco Antonio Sea, con el que estaba publicando un periódico extraordinario en inglés y castellano, en plena selva, porque Bolívar había aprendido en Miranda que había que llevar una imprenta a todas partes, era complicadísimo, con mulas, mover eso, un peso extraordinario, pero él la llevaba. Entonces Bolívar es el más grande propagandista político que tuvimos por esas épocas, pero ayudado por Sea, que era un hombre extraordinario, un hombre muy valioso, muy importante, que dirige el Congreso ahí en Angostura. Mientras Bolívar pretende lograr la libertad de Venezuela, tomarse Caracas, entonces, como todos sabemos, no se pudo. Entonces finalmente Bolívar ordena a su ejército que una estratagema, que es la de repente, ya cuando Morillo está distraído y todos los enemigos de él en Venezuela realistas creen que se va a tomar Caracas, cuando decide pues cruzar la cordillera y aparece ya en Boyacá y desarticula geopolíticamente toda la facción realista que tiene que huir hasta el virrey y todo el mundo atemorizado por la presencia de Bolívar en Nueva Granada. Y después se va para Venezuela de nuevo a consagrar la libertad de Venezuela, como la consagra en Carabobo, donde muchos de los muertos de Carabobo, cuando uno va caminando ahí donde sucedió esa guerra, son granadinos, ¿no?
Recordemos que los más distinguidos oficiales, Girardot, Ricaute, que le explota Polvorini, y todos estos eran granadinos. Entonces Bolívar les hace que les haga un gran homenaje para ayudar, como ya lo dijimos aquí alguna vez, a la unión entre la Nueva Granada y Venezuela. Por desgracia, nosotros hablamos de la Nueva Granada, de Venezuela, de Quito, de Perú, como si hubieran sido naciones durante 300 años contrarias o adversas o poco amigas o algo, no, era el mismo tinglado, todos pertenecían a lo mismo, al Imperio Español. Pero la copia del nacionalismo europeo, afrancesado, alemán, italiano, que tenía razón de ser porque llevaban siglos en otras organizaciones sociales, en otras organizaciones estatales, tenía más lógica, manejaban otros idiomas, otra cultura, había el protestantismo, había el catolicismo, todas las cosas que influían para los cambios. Pero aquí no había nada de eso, aquí ni siquiera penetra en aquella época el protestantismo. Entonces, ya que hablamos de Angostura, en Angostura Bolívar presenta un proyecto constitucional con presidente vitalicio, senado hereditario, un periodo del Senado de 8 años, un periodo de 4 años de los representantes, un periodo presidencial de 4 años también. Es el que van a aprobar porque él quería que fuera el presidente vitalicio, pero los diputados prefieren que sea un presidente por corto tiempo. Pero ya vemos que se principia a presentar una cierta dicotomía entre lo que piensa el Libertador en política y lo que piensan los criollos en aquella época o los políticos de ese momento. ¿Y en qué consiste? En que Bolívar considera que el desorden, el caos que hay en América va a aumentar, tiende a aumentar muchísimo. Él ve grandes peligros en el horizonte, grandes rebeliones, grandes revoluciones, mucho caos, mucha inseguridad, mucha anarquía, mucha violencia. Entonces él quiere un Estado fortalecido, ¿no? Él que te ha dado todos los poderes, dictador, capitán general, generalísimo, cuánta cosa hay, representa la justicia, representa el gobierno, representa todos los poderes, en Angostura, en un discurso maravilloso que ustedes se lo saben de memoria, entrega todos esos poderes para que se forje una democracia, para que luchemos todos conjuntamente por el nuevo estado de cosas. Pero esa democracia él pensaba que había que darle unos cimientos fuertes, ¿no? Para que pudiera ser estable, para que no pudiera caer en manos de caciques, de gentes con garras abusivas, que acostumbradas a meterlas en el tesoro público. Eso no quería él que fuera así. Porque hay una cosa que une a Bolívar y a Sucre, es la pulcritud del manejo de las finanzas, la pulcritud del manejo de dineros públicos, que más bien prefieren de sus sueldos, de su dinero propio, en el caso de Bolívar, que era tan rico, gastarlo que malgastar los dineros del Estado. Esto pues, a esos caciques que ya están en ciernes, ¿no? Como Páez, como Monagas, como todos esos, ¿no? Acá como otros que hubo también aquí en Colombia, en la Nueva Granada de Colombia. Él sabía que si no se hacía un Estado fortalecido, estos terminarían fortaleciendo sus alforjas a través del manejo del poder político. Pero ahí en Angostura no se da eso, y lo que sí se logra es aprobar la creación de Colombia. Y la aprobación de Colombia ya va a ser maravillosa porque va a crear primero el interés de todas las potencias de la época en la cumbre de Cúcuta. Cúcuta va a ser temporalmente nominada como capital de esa Colombia, mientras está reunido allá los representantes y los senadores y los diputados que se han conseguido, en un clima que en aquella época era bastante hostil, bastante difícil. Muchos se enfermaron, muchos tuvieron grandes problemas de salud allí, no había hoteles, no había nada, tenían que pedir que los alojaran en alguna casa, algún parroquiano. Pero se hizo el Congreso con mística, con buena voluntad. Allá va a sucumbir políticamente don Antonio Nariño, aunque después dará alguna pelea muy grande con Santander, con los toros de Fucha cuando saca sus escritos, pero ahí va a tener problemas porque una señora viuda de un soldado extranjero le pedía que le aprobara una pensión. Él parece que le exigió la partida de matrimonio, ¿no? Y por esto un general, compañero del esposo de esta señora, lo desafió a duelo.
Nariño no aceptó el duelo porque ya estaba cansado, tenía las piernas hinchadas, había estado mucho tiempo preso. No, él había sido liberado en un momento dado que Fernando VII había resuelto hacer unos cambios y aflojar un poco la cosa con América, inclusive precisamente en aquella época Lebel de Goda, que había sido fiscal en Venezuela, monárquico, nacido en Venezuela, pero monárquico, partidario del rey, le había pedido al rey que se regularizara la guerra. Y ya cuando van a Cúcuta se ha regularizado la guerra. Y Sucre precisamente ha sido nombrado por Bolívar para actuar como uno de los agentes en la regulación en la regularización de esa guerra. Entonces, esto es bien importante porque ya esa guerra a muerte que hubo en Venezuela tal tuvo que ver mucho también con que los independentistas eran considerados como bandidos, como criminales, no podían tener derecho de guerra, sino eran verdaderos criminales que había que eliminar, que había que expropiar. Entonces ya en España, incluso por petición de Morillo, que era un gran general, un hombre extraordinario, muy inteligente y muy capaz, él dice que ya no podemos tratar a estos llaneros y a estos guerrilleros de Venezuela como cualquier criminal, sino que hay que reconocerlos como soldados capaces y pueden ser beligerantes y pueden merecer un respeto, que es lo que se consagra en ese pacto entre Bolívar y Sucre, Bolívar y el general don Pablo Morillo, en el cual participa Sucre, porque Bolívar conocía las dotes diplomáticas de Sucre, que las había utilizado secretamente en muchos casos, y también conocía de las dotes para negociar con mucha habilidad, por eso lo ha mandado a Centroamérica a comprar armas a los ingleses, que fueron muy útiles, que él llevó después con la Legión Británica por el Orinoco, llegó a Colombia y se las entregó a Santander, ¿no? las armas y a esta Legión y a Bolívar. Entonces, en Cúcuta, finalmente invitan a Bolívar a que hable. Él estaba muy desagradado con el Congreso porque le habían quitado, le han mochado su constitución, es decir, su constitución. Los abogados y politiqueros resuelven que ellos tienen que tener el poder y cuando se les da el poder para legislar, pues lo usan, pero a favor de ellos. No creían que esto se fuera a desmoronar. Incluso Santander pensaba lo mismo que estos. Él era abogado de San Bartolomé y pensaba que el Congreso se podía manejar. Realmente manejó mucho el Congreso de él con esa constitución, pero eso no era lo que se quería para un Estado fortalecido, no era lo que veía Bolívar. Y nos hubiéramos evitado muchas de esas guerras del siglo XIX si se le hubiera hecho más caso a Bolívar en cuanto a un Estado fortalecido, donde la autoridad, la legitimidad, y que tuviera una cámara de censores de repente, porque él creía que la moral iba a distorsionarse demasiado en América, quería una cámara de censores que vigilara y señalara a los que burlaban la ley, a los que lanzaban su garra sobre el erario público. Entonces allá en Cúcuta está Sucre también. Es un joven general de como de 23 años más o menos, pero ya ha participado con Bolívar en acciones de guerra, ha participado en acciones diplomáticas. Bolívar lo ha medido, Bolívar tenía como un talentómetro en su mente cuando miraba a alguien, le hacía un par de preguntas, sabía quién era, qué capacidad intelectual tenía, para qué podía servir o no servir, si era leal o era desleal, tenía el golpe de vista de que hablaba Napoleón. A veces se equivocaba, como todo mortal, pero tenía el golpe de vista. Entonces cuenta el mismo Leri que muchas veces cuando iba a ascender a alguien llegaba una memoria prodigiosa. Ya me dice Torres el de por allá de Barranca, sí, ese es Torres. Ah, ese se robó unas gallinas una vez, es para que ascenderlo. Aquí viene el otro tal que quiere, ese también tal cosa. A ese sí, ese es muy bueno, ese es muy valiente, ese Bolívar sabía de su ejército, de sus soldados, de sus militares, como de sus caballos, se levantaba tempranísimo, cuenta Leri y iba y le peinaba, le daba de comer, la acariciaba porque era su gran capital para movilizarse, sus caballos y las mulas. Y conocía muy bien a sus militares, a sus soldados, y se ha dado cuenta del talento inmenso de Sucre. Entonces Soleri, precisamente ahí en Cúcuta, va a caballo, Sucre, como que tenía un problema, una herradura del caballo, y le dice, ¿quién será ese mal jinete que va ahí en ese caballo, ese general que va ahí? Y le dice Sucre mirándolo, le dice Bolívar a Oleri, ese es el general Sucre.
es muy joven, ha estado en Oriente peleando, pero ese es el único que tiene la capacidad de un Santander, el valor de un Urdaneta. Urdaneta era un gran militar, la intuición de fulano, el esto y tal. Y le voy a contar algo. Sucre es el único que algún día me podría rivalizar en la gloria. Un ojo, una cosa impresionante de Bolívar para detectar en otro hombre, sobre todo en un Sucre que era un personaje en cierta forma muy austero, a veces ligeramente tímido, a veces da chistes, no era vanidoso, no era discreto, fino, ¿no? Tiene un sentido aristocrático de la vida. Pues no era fácil detectar en un personaje en todas estas condiciones. Pero, ¿qué ocurre? Hemos hablado de la guerra a muerte, hemos hablado de los horrores que hubo en Venezuela, corte de orejas, de todo, ¿no? Y también en Páez una vez ordenó a otros que le quitaran los testículos, ¿no? Eran un poco bruscos, definitivamente, en ese momento con la guerra a muerte. Entonces, Bolívar tiene ya un proyecto, que es el proyecto de liberar Quito, de liberar el Perú, y si es necesario, las Provincias Unidas, se volverá a caer en manos de los realistas. Tiene un gran problema para hacer esto, y es que hay una ciudad que él lo dice, un librito que tenía hace un momento, lo estaba enviando de cartas de Sucre y de Bolívar a Sucre. Dice: Pasto es la llave para poder pasar nosotros al sur. Sin Pasto estamos liquidados y con Pasto podemos ganar la guerra. ¿Por qué? Porque Pasto situado tenemos que pensar que en aquella época era a caballo, a pie o en barco. Entonces esas breñas hasta 4.000 metros de altura, a Nariño lo cogieron a piedra y lo acabaron. Las armas que tenían no podían disparar para arriba y bajar a los que tiraban piedra. Lo cogieron en un ramal y una cosa así escondido, pero lo agarraron. Y habían también tomado prisioneros a los que habían luchado por la independencia del Cauca, porque hay que notar una cosa. Así como acabo de decir que Panamá, a raíz de que se forma Colombia, quiere hacer parte de Colombia y se le recibe, al poco tiempo Panamá fue invadida por los españoles, de nuevo por los realistas, y tuvo que Bolívar proceder, inclusive Bolívar mismo iba a ir a Panamá, a liberar a Panamá, pero mandó unos soldados y se logró arreglar la situación. Pero digamos, la independencia, el dominio, el predominio en determinadas zonas era muy difícil, y sobre todo en lugares tan estratégicos, tan importantes como el de Panamá, donde entre otras cosas había quienes tenían un proyecto de hacer una república de Panamá con Guayaquil y el Perú. Antes de eso toda una república, entre ellos estaba, en ese cuento estaba el general San Martín. Entonces, ya San Martín estaba pensando en esas cosas, aunque había perdido en ese momento el apoyo de las Provincias Unidas y solo tenía un contingente chileno que era el que lo apoyaba, que le ayudó muchísimo en la guerra. Pero ya pensaba qué hacer con Guayaquil, cómo tomarse Guayaquil. Bolívar a su vez está pensando lo mismo. Bolívar le ha mandado cartas en que quiere contribuir a ayudar a San Martín, estas cosas. Ambos están indagándose el uno sobre el otro. Mientras tanto, los politiqueros granadinos y venezolanos y tal, viendo cómo se reparten el tesoro público, la burocracia, las cosas, no quieren seguir en la guerra la mayoría. La guerra pues, es muy dura, eso es durísimo. Prefieren una butaca en Bogotá o una butaca en Caracas para sentarse y lograr otros éxitos administrativos y otras cosas, otros favores a las familias. Entonces, Bolívar le señala a Sucre para que le acompañe a la gesta esa que va. Gesta quiere decir hazaña, ¿no? A esa gesta que va a tener tantas hazañas, va a ser hazañoso. Y Sucre, claro, le dice que sí, está dispuesto a seguirlo hasta donde sea y a morir por la causa, ¿no? Pero hay otros oficiales importantísimos. Este tiene 23 años en ese momento, algo así. Hay oficiales de mucha trayectoria, ¿no? Está Torres, está una serie de oficiales que han servido además a la causa de la independencia y que están apoyados unos por Santander, otros tienen una trayectoria propia, jerárquica,
cosas así muy indispensables, que conocían mucho a la Nueva Granada. Sucre acababa de llegar a la Nueva Granada, desconocía un poco la topografía, el medio. Pero finalmente, en medio de todas estas cosas, varios de los que quisieron dirigir las tropas del sur, impulsados por Santander o por otros, fracasaron. Valdés, por algunas razones fracasaron. Obviamente no hubo otra manera que hacerle caso a Bolívar. Y inclusive Santander también se plega a eso, porque en un momento dado Sucre escribe a Santander explicándole cuál debe ser la estrategia para hacer esa guerra, y a Santander le llama la atención la cosa y que escribe a Bolívar diciendo que sí, que había que tomar esa tesis de Sucre. Sucre decía que no se debía ir por tierra porque era muy duro lograr vencer a los pastusos, grandes guerrilleros, muy valientes, muy decididos. Era mejor que Bolívar se fuera por mar. Pero se han vuelto a tomar Panamá, entonces no había una seguridad por mar, esas eran las formas que tenía Bolívar, entonces trató de esperar a ver si había posibilidades, no las hubo. Ya Sucre había pasado con unos pequeños contingentes a Quito, la presidencia de Quito había estado en pequeños combates, en luchas, ¿no? Y por el lado de Bolívar había ahí estaba un sobrino de Boves que estaba dirigiendo a los pastusos, que eran realistas, estaba Basilio García, que era un militar muy competente, y unos oficiales españoles habían hecho una toma importante de parte del Cauca, ¿no? Favorecidos también por el apoyo de los pastusos. Entonces, Bolívar decide que no, que le toca ir por tierra hacia Pasto. Y ahí se da una batalla, una gran batalla, una batalla muy importante, que queda como indecisa, ¿no? Un poco, hay distintas opiniones sobre eso. Y Bolívar decide en un momento dado ya, pues entonces hacer una capitulación con estos. Le interesa es pasar, no le interesaba hacer la guerra a los pastusos, nada, le tocaba hacerla porque era realista, pero él no quería eso. Él lo que quería era liberar Quito y liberar Perú, ya después se podía ocupar Pasto. Entonces, Basilio García, que tiene informes de que Sucre, que había entrado a Quito, nada menos se había encaramado allá a esos volcanes que hay allá, ¿no? Alrededor de Quito. Es una ciudad muy linda, una rodeada de volcanes, 7 creo que tiene, ¿no? Y se sube a Pichincha, y en Pichincha da la batalla que la ven desde Quito todos contra las tropas del presidente de Quito, que va a derrotar toda la regla, y sí, pues libertad, consigue la libertad de Quito. Entonces, en esa libertad, Basilio García y otros se enteran porque eran emisarios que iban de Pasto a Quito permanentemente, entonces había Estados Unidos posible. Y entonces resuelve capitular con Bolívar, pero exigir una capitulación que les permita mantener sus bienes, que no les pase nada a sus personas, ser protegidos legalmente en todo sentido. Y Bolívar, que lo que quiere era pasar, cede todo lo que tiene y hace una capitulación de ese tipo, porque él estaba en su gran empresa de liberar Quito, sobre todo el Perú. El Perú pues era la región más rica de América. Lima era una ciudad donde había cerca de 2.000 carruajes, ¿no? Dicen algunos, supongamos que sea exagerado, que fueran 1.000, pero ya miren una cantidad. Aquí en Bogotá, que era una aldea pequeña, había 2 carruajes, pero generalmente uno servía, el otro no servía. El uno era el del virrey y el otro el del obispo. Después hubo otros poquitos, pero no hubo mucho, porque como no había carreteras tampoco, aquí el carruaje viene de carreteras, ¿no? Y no se hacían carreteras porque creía que era mejor en mula, en recuas de mula, sacar los productos que se vendían, los minerales, sacar el café y esas cosas. Entonces se demoró mucho Colombia en materia de carretera y en materia de carruajes. En cambio, Lima era una ciudad ya con varios palacios. Entonces hay un palacio donde va a vivir Bolívar, que lo hicieron expresamente para que San Martín se alojase allí, que fue el Palacio de la Magdalena, que es muy bonito, pero está el Palacio Pizarro, está una serie de centros urbanos de una importancia, se nota pues, ahí había realmente, era un pequeño París, Lima en aquel entonces,
y una ciudad que perfectamente pueda rivalizar con Madrid en muchos aspectos, lo que no ocurría obviamente con otras ciudades del continente. Bueno, y ya pues el avance de Sucre, avance en el que tuvo un tropiezo, porque un antiguo profesor del español que se ha pasado la gesta de la independencia por cariño con Sucre, ordenó un avance detrás de algunos milicianos realistas y resulta que era una trampa, era una emboscada y perdió gran parte de la única manchita que hay en esa campaña de Sucre por su maestro que creyó que estaba mejor informado de lo que estaba haciendo, pero se rehace todo esto con Sucre. Y a lo que viene es la famosa lucha de qué se va a hacer con Guayaquil, porque ya Sucre pues es recibido con los máximos honores en Quito, desfila, todas estas cosas, después llega Bolívar va a desfilar con él y allá se produce el famoso encuentro romántico entre Manuelita Sanz y Bolívar. Ella le lanza unas flores y Bolívar la recibe, la mira y un rechazo, una correspondencia visual eléctrica pero poderosísima. Se entendieron inmediatamente. Esa noche, cuando Sucre va a presentar, lleva a Manuelita ya a la casa de la Rea, que era donde se hacía la recepción, y llega a Bolívar, la Rea se la presenta a Bolívar y ellos bailan. Y parece ser que es Manuelita la que le va a contar lo que está pasando en Lima. ¿Por qué Manuelita? Porque Manuelita había vivido en Lima. Manuelita ya estaba casado con un inglés, doctor Torno, y con ese inglés había vivido en Lima y había estado en la mejor sociedad de Lima y había sido condecorada nada menos con la Orden del Sol por San Martín, porque ella era íntima amiga de la querida de San Martín, que la escondía San Martín, pero era muy discreto en eso. Bolívar no escondía a la persona que amaba ni nada, era con ella. Entonces, Bolívar y ella van a bailar. A Bolívar le encantaba bailar, era para él como una especie de ritual. Lo relajaba totalmente, lo alegraba, la mirada le brillaba, dicen las gentes de esa época. Entonces, bailando con ella, ella le cuenta lo que pasa en Lima, le cuenta que cosas que algunas que ya Bolívar sabía, que San Martín había perdido el apoyo pues, de las Provincias Unidas, todo estaba un poco con los chilenos, pero estaba mala. Y parece ser que le cuenta el proyecto de San Martín de unir Guayaquil a Perú, que no era un secreto, eso era un proyecto que manejaban varios políticos. Entonces Bolívar, al otro día, a él lo habían amarrado un poco con la Constitución de Cúcuta. Solo hay un artículo ahí que le permitía en situaciones extraordinarias tomar medidas extraordinarias, pero el resto era una constitución para un país de muchos años de civilización, de tranquilidad, de sosiego. No, una constitución, pues estos países estaban constituyendo en ese momento, entonces no iba a producir el efecto que según Hegel debe producir una constitución, que es el orden. No van a producir eso. La Constitución de Cúcuta no va a producir eso. A pesar de que ha sido muy elogiada en estos días, los panegíricos he visto en todos los periodos, muy deficiente para las circunstancias, ¿no? Para las circunstancias. Tiene generalidades de toda constitución muy buenas en todos aspectos, pero para lo que se quería del fondo, lo que va a ser el Estado fortalecido, ahí no se cumple esa misión. Entonces Bolívar llama a Sucre. Mire lo que pasa aquí. Hay el peligro de San Martín, que San Martín quiera anexarse a Guayaquil. Pero San Martín en ese momento estaba indispuesto con el que manejaba los barcos, con Cochrane, que era un almirante. Estaban mal las relaciones. Entonces San Martín no tenía el control como debiera tenerlo del mar. Entonces le quedaba muy difícil apoderarse en ese momento de Guayaquil, no podía. Y Guayaquil había logrado una cierta independencia, una cierta libertad por su cuenta. Allá estaban una serie de personajes, de intelectuales, todas esas cosas. Uno de ellos hizo un gran poema sobre Bolívar, una belleza de poema. Entonces le encomienda a Sucre que maneje eso. Sucre que acaba de libertar Quito. Va a Guayaquil, habla, se reúne, tal, y logra lo imposible, que es la anexión de Guayaquil.
Entonces, ¿qué pasa cuando San Martín, que había avisado que iba a verse con Bolívar, que quería reunirse con él, y Bolívar también había dicho lo mismo, todas esas palabras salameras de la diplomacia que son normales, va a desembarcar precisamente en Guayaquil, va a estar Bolívar, están otros personajes. Ya Guayaquil está en poder de Bolívar y la ha incorporado a Colombia, la Grande. Entonces, esa posibilidad que tenía de hacer un gran país entre Argentina, entre Perú, Guayaquil y Panamá, se desvanece. Pero además ha perdido el apoyo de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay muchas interpretaciones de Bolívar y San Martín, pero sin embargo ellos dos van a hablar, se van a tratar. Incluso en un momento dado San Martín, al final, ¿no? Porque al principio estuvo bastante lejano, pero al final está dispuesto a estar a las órdenes de Bolívar, si fuera el caso. Bolívar no es amigo de los binomios militares, no cree que dos cabezas piensen mejor que uno, ¿no? Entonces, y Bolívar dice que no aceptaría que un personaje tan importante estuviera bajo su mando. Pues San Martín resuelve, pues, la de perdida, resuelve irse a ver qué se puede hacer en Lima, qué se puede hacer por allá, pero ya no tiene respaldo a pesar de sus luchas. Él cruzó la cordillera también de los Andes, que es una belleza, Chile, más lindo que hay, y tuvo un par de batallas, 3 o 4 batallas, y estuvo en Lima, y allá figura como uno de los libertadores del Perú, pero realmente toda la guerra que tuvo en ese momento San Martín, por algunas circunstancias de que había pocas fuerzas realistas allí, que había un poco de vacío de poder, pues no tuvo nunca las características de la guerra terrible que había vivido Bolívar. Y entonces en ese momento los militares más aguerridos, mejor preparados, tenían un Córdoba, tenían una serie de elementos de un valor impresionante, de una capacidad de lucha extraordinaria, pues era el ejército de Bolívar, el ejército de Sucre. Entonces, San Martín, que sabe medir las cosas, porque era general de escalafón, ejército español, ¿no? Se da cuenta que es muy difícil oponerse a lo que va a hacer Bolívar. Además, parece que tuvieron algún diálogo, ya Bolívar tenía informes de él y lo mismo él de lo que pensaba el uno y el otro. San Martín tendía a la monarquía, que era una monarquía del Perú, y por eso tenía la aceptación de muchas gentes de la alta sociedad, de condes, de gente importante de la sociedad limeña, y Bolívar no, Bolívar siempre fue republicano. Se ha hablado muchas veces de hay libros, ¿no?, sobre eso, que iba a crear el imperio de los Andes, ¿no? No hay tal, él siempre él creía que esto se iba a manejar con repúblicas. Y a estas repúblicas se les debe dar ciertas instituciones sólidas y duraderas del estilo inglés, por eso el senado hereditario, que es una especie de lores que debe ahí estar preparados para combatir la corrupción, para expedir las leyes y el Estado a favor del uno o del otro, ¿no? Es decir, tenía una visión de Estado muy especial que muchos no la entienden porque nosotros tenemos una tendencia a mirar hacia atrás, a devolvernos. Porque últimamente están escribiendo artículos en medio de este caos que hay en Colombia, me perdonan esa digresión, diciendo que volvamos al federalismo. Imagínense un país donde el 70% del territorio no lo controla el Estado Nacional, volver al federalismo. Entonces, muchas regiones tratarían de separarse, podría separarse en unas regiones importantes de Colombia, tendrían apoyo de otros países donde puedan reconocerlos, otras cosas. Es muy peligroso esa involución que pretenden algunos como una gran novedad del federalismo, cuando todos sabemos que el federalismo, pues, en Colombia ha sido algo absurdo, porque nosotros éramos un virreinato que estaba unido, no había que dividirlo para nada, y además con un foco tan importante como Bogotá se pueden hacer metros en Medellín y se pueden hacer obras en otras partes del país en colaboración conjunta. Lo que sí debe prevalecer es más o menos lo que Núñez entrevió en el ideal bolivariano, porque
cuestión del 42 está inspirada un poco en el pensamiento bolivariano, y esa la estudió también Núñez bastante para el 86, es la centralización política y la descentralización administrativa. Eso era un poco, sin ese dogma que es posterior, lo que Bolívar quería en su constitución, que hubiera sido importantísimo para el desarrollo. En todo caso, ya pasó la digresión. Lo que se viene es ya la lucha en Quito y en Perú. Esa lucha, ¿por qué es tan diferente a la que vibra la Nueva Granada, la que vive en Venezuela? Porque en esta lucha, los colombianos, nuestros militares, nuestros soldados, en algunos casos van a ser vistos como conquistadores, como usurpadores, como enemigos, como adversarios, y en otras como amigos, compañeros de la independencia. Entonces hay una situación compleja. El indígena que no participa mucho en la guerra de independencia, que le es indiferente, ¿no? La población citadina que le da lo mismo al uno y al otro, y las élites que tienen sus intereses ya concretos de querer dominar sus regiones sin necesidad de tener que mantener las tropas de Bolívar. Porque el problema es que en Quito y en Perú esos ejércitos que lleva Bolívar hay que darles de comer, hay que comprar uniformes, hay que ayudarlos, auxiliarlos, ¿no? Porque a veces van desarrapados, a veces la economía no funciona, a veces Santander tampoco manda dinero porque no tiene o por lo que sea. Entonces todo esto va a crear una situación económico-política social muy compleja. Gran parte de ese ejército que se va a financiar y que se va a lograr a través de Sucre, que disciplinaba muy bien a sus soldados, todas las cosas, se hizo inicialmente con dinero de la Nueva Granada, un poquito de Venezuela, pero sobre todo por el aporte de los quiteños. Y desde luego, después de que se toma Pasto, Sucre quedaron inventados también, que él llegó allá pues, a acabar con toda la prueba, absolutamente falso. Hubo algunos excesos del batallón Rifle, que fueron contenidos, de todas maneras hubo pocos muertos, pero sí la gente fue perseguida y fue duro, porque como hemos visto, como decía Bolívar, Pasto era la llave de América, no podía quedar en manos de los realistas pensaban lo mismo a la inversa, pero Sucre tuvo mucha magnanimidad con algunos de los que eran absolutamente culpables y podrían haber sido fusilados por sus actitudes frente a la gesta de la independencia. Entonces, algunos fueron llevados a luchar. Esos pastos realistas fueron obligados en esa época y en todas las épocas de la vida arbitraria los llevaron y les ponían una bayoneta atrás para que ayudaran ahí en Ayacucho en esas batallas a la victoria, ¿no? Entonces Sucre, como a Bolívar lo han amarrado un poco con la cuestión de Cúcuta, tiene que pedir permiso para dirigir las tropas en el exterior. Y en un momento dado, el Congreso de Bogotá, que maneja Santander, pero dice que no lo maneja, le niega el permiso a Bolívar para manejar tropas en el exterior. Entonces Bolívar decide que el comandante, pues, sea el jefe, sea Sucre, general de 4 o 5 años, que es lo que tiene cuando da la batalla de Ayacucho, ¿no? Ayacucho en quechua quiere decir el rincón de los muertos, ¿no? Un sitio, una montaña, una cosa espléndida. Hay alguna estudia allá, una cosa misteriosa ese lugar. Y ahí es donde se va a ver cómo América ya tenía la mayoría de edad, era capaz de ganar en una guerra, estando en cierta forma en inferioridad de condiciones. Sucre tenía 6.000 y pico de soldados en ese momento y Perú tenía como 10.000, ¿no? Allí iban a luchar en Ayacucho representantes de todos los países de América que estaban libres en aquella época. Las banderas de todos esos países van a ondear, como lo dice Tams, uno que fue embajador de Estados Unidos en Colombia. Cuenta ese momento especial en donde las banderas de América se están moviendo, y cuando salen a combatir arengados por Sucre, que arengan al uno y al otro, ese encuentro de fuerzas tan terrible. Allá hay unos generales extraordinarios de España que no los podemos minimizar al escribir la historia, como Valdés. Valdés era extraordinario, y está un virrey que va a recibir 6 heridas en combate, el virrey de la Serna, un valientísimo, ¿no? Gran guerrero.
van a luchar por los restos del Imperio Español con toda su fuerza, con toda su energía, pero se van a encontrar con un Sucre que en una batalla muy larga, que no es el caso mencionarla, y mucho menos a una serie de oficiales y militares, generales, coroneles mayores que no de la sociedad bolivariana, de eso más que nadie, de memoria. Pero lo extraordinario es que el triunfo fue tan grande que los pendones que había recibido Pizarro, que había de Pizarro cuando había conquistado el Perú, se le entregan a Sucre, y Sucre en una carta bellísima se los envía a Santander para pedirle que los tienen que tenerlo a Colombia. Entonces, hay un personaje muy interesante, Arturo Uslar Pietri, semejante escritor, tan valioso, tan importante, que le dijo a Venezuela hay que sembrar el petróleo, por ahí en el año 30 les dijo. Nadie le hizo caso, ¿no? Acabaron con la refinería, acabaron con todo, acabaron con los recursos del petróleo. Y Chávez va a acabar con todo lo que se había hecho en materia de industria, de otras cuestiones, en vez de sembrar el petróleo como tenía Uslar. Pero Uslar era un gran escritor, un historiador traducido a todos los idiomas. Decía que había dos fechas importantes en América, muy importantes, 1492. Y la otra fecha era ese diciembre en el cual el mariscal Sucre gana la batalla de Ayacucho. Él considera que esa era la segunda fecha de mayor importancia que había logrado Sucre. Ya después de esto, pues, se llega a lo máximo, es decir, en materia militar con Sucre. América demuestra que es capaz, con la inteligencia, con la estrategia, con la tecnología, con la disciplina, con el valor, con las armas y todas las cosas de ganar. Es decir, se enfrenta tú a Europa. Sucre va a tener incidentes también con Brasil, cuando ya está manejando el Alto Perú y se crea un país allá que se llama Bolivia, la capital se llama Sucre. Allá Bolívar va a entregar una constitución especial hecha para Bolivia. Al principio Bolívar no quería que se hiciera ese país. Lo que pasaba era que los bolivianos no querían ser ni de las Provincias Unidas ni del Perú, querían ser independientes. Bolivia es un país grandísimo, muy extenso, muy grande, ¿no? Que en general ha estado mal manejado, pero que es un país que vale mucho la pena. Entonces Sucre va a ser el primer gobernante, lo declaran vitalicio, él dice que no quiere ser presidente vitalicio, que él en eso discrepa con Bolívar, quiere estar es por un tiempo nada más porque piensa casarse con la señora que ha conocido en Quito, ya, con la que se ha comprometido con el padre, casarse un día con ella y se va a casar por poder con la señora Carcelén, una señora muy querida, muy agradable, ¿no? Marquesa de Solano. Y Sucre da unos ejemplos de desprendimiento extraordinarios. Cuando estuvo comandando las tropas en Lima y le dan plenos poderes, él le ofrecen un salario en oro puro, no sé cuánto dicen los señores. Yo gano un sustento para sobrevivir que me lo paga la Colombia y no acepto otras dádivas. Esto es un personaje que tiene todo el poder. ¿Qué diferencia con esos caudillos bárbaros? Tienen un instinto de orador por el tesoro público, una dignidad, un decoro, lo mismo que Bolívar, pues que su propio bolsillo a veces le daba una pensión a una viuda, desayudaba a un desarrapado, lo que fuera, y gastó su fortuna por la independencia. Entonces, estos dos hombres tienen las características que es bueno visualizar en estos tiempos donde hay tanta corrupción, tanto desmán y tanto abuso de las gentes que se acercan al dominio del Estado, sobre todo en países vecinos. Entonces Sucre, de todas maneras, mucha gente, Bolívar ha tenido problemas con Torre Tagle, ha tenido problemas con algunos personajes del Perú que han estado en prisión, les ha tocado vivir del Perú, pero son de la más alta aristocracia de allá, que han traicionado los ideales de la independencia. Y entonces hay una cierta oposición. Personajes como Lamar, por ejemplo, que fue subalterno de Sucre, estuvo acompañando a Sucre
perdió casi 5.000 hombres por inactividad, por incapacidad, por inutilidad, pero va a odiar a Sucre porque no quiere ayudar en las campañas de Sucre. Antes de la batalla de Ayacucho, Sucre hubiera podido ganar la independencia del Perú, pero este señor le distrajo un ejército positivo, una serie de actos absurdos. Entonces ese Lamar pues tampoco quiere a Bolívar. Y a Sucre está Gamarra que por alguna cosa de química tuvo la señora de Gamarra con Bolívar, dice. Y se quedó un aretico en la cámara de Palacio de Magdalena cuando llegaba, sintieron un ruido de botas, pero que era un ruido femenino, no era masculino. Y Bolívar pensó que era Manuelita, y preciso era Manuelita, que no se había reportado ese día a la entrada, porque en la entrada siempre había un guardia que impedía que cualquiera entrara sin permiso. Por fortuna era ella. A Bolívar lo intentaron asesinar varias veces, qué tal lo que hubiera pasado. Pero ese zarcillo fue un escándalo, porque Manuelita armó un lío, y la mujer de Gamarra le dijo al mismo Gamarra que se quería haber estado un día con Bolívar. Gamarra pues no le tenía ninguna simpatía a Bolívar, a ser presidente también del Perú. Todo esto va a llevar a que durante como casi 6 años más o menos esté Bolívar allí. Sucre estuvo unos 4 en Bolivia, ¿no? Y después viene la gran descomposición de Colombia. Páez peleando con Santander, Santander peleando con el presidente de la Corte Suprema, que era Arapeña, un abogado importantísimo, un constituyente en Cúcuta. Había sido uno de los líos con las casas. Capturan a Miranda, que le mete chismes a Bolívar contra Miranda, un hombre muy inteligente. Entonces, ¿qué era lo que habían hecho Sucre y Bolívar? Habían creado a Colombia, habían contribuido a crear a Colombia, ideal. Habían libertado a Quito y sobre todo al Perú, porque si Perú, que era tan importante, tan rico, hubiera estado en manos de realistas, no había podido sobrevivir la Gran Colombia. Entonces, pues a Sucre le toca salir porque le hacen un intento de golpe de Estado, le hacen un atentado en Chuquisaca, pegan 2 disparos cuando él se lanza tan fuerte a calmar a los soldados. Se salva de milagro porque un llanero que iba con él se pone las riendas del caballo en la boca, y con un fusil le dispara mientras va al que le está disparando a Sucre y lo eliminan. Y si no lo matan, Sucre se dio. Entonces Sucre queda muy, muy golpeado, muy entristecido, que les ha dado la libertad, les ha dado todo, les ha dado leyes benignas. Y de repente, pues, un oro que han dado unos pelones del país vecino, traicionan la causa. Entonces decide irse, o sea, quiere vivir solo con su señora, Quito. Pero los hechos se suceden de una manera y de otra que no es posible que pueda retirarse como quería la vida privada antes de ser presidente de Bolivia. Casi Bolívar lo obliga a que se cargue. Entonces él se va para vivir con su esposa, pero Bolívar sufre el famoso atentado septembrino. Entonces Sucre es el hombre más cercano a Bolívar, que seguramente habría sido su sucesor dentro de la lógica, que es el mariscal Sucre, el hombre que ha hecho todo por la libertad de América, una experiencia ya como estadista, militar enorme, pero tiene el problema de que no desea el poder. Sin embargo, Bolívar lo convence de que presida, que vaya a asistir al Congreso Admirable y va a asistir por Cumaná, no por Quito. Eso es muy interesante. Cumaná, su tierra natal, origen, y pasa Sucre a presidir el Congreso Admirable. Del Congreso Admirable después se va a ir para Venezuela, tratando de impedir que Venezuela se separe. Pero hay un hecho muy importante, que es que la única guerra exterior que tuvo Colombia en aquella época, la Gran Colombia, la tuvo con Lamar y estos personajes generales que fueron, y Gamarra, que fueron presidentes los dos del Perú, querían anexar el sur del país. El sur del país era Quito, ¿no?, a Perú, que había tenido, el virreinato había tenido mucha extensión, incluso en alguna época muchas de las directrices que se recibían en la Nueva Granada venían de Lima.
Hay una carta que es extraordinaria. De Sucre le dice a Bolívar: mire, este Gamarra y estos otros facciosos, yo los conozco muy bien. Uno de esos dice que si no fuera por él, yo no hubiera dado la batalla de Ayacucho. Gamarra tal vez había sido jefe de Estado Mayor, pues, ¿no? Y yo los conozco muy bien y los puedo batir en el terreno que sea. Bolívar lo nombra comandante y jefe, luego para dirigir y en el portete de Tarqui, en esa zona sur del país, los desbarata literalmente. Es decir, la superioridad militar, el genio militar que tenía Sucre era imbatible. Entonces se rinde. Lo que tenía era un exceso de generosidad. Sucre les perdona la vida. Hay que fusilar a unos cuantos, no lo hace. Está muy bien. Se acuerda erigir un monumento allí para decir que jamás vuelvan a atacar estas fronteras, ni nada, los sediciosos, estos, tal. Monumento que después no se va a hacer. Bolívar le envía varias cajas de champaña, no estoy seguro si fueron 50, de regalo a Sucre para que celebren la victoria de Tarqui. Bueno, la gran victoria de Colombia. Y Colombia es un país muy agradecido. El agradecimiento ha sido una de las características históricas de Colombia. Pues así como tratan de matar al libertador Simón Bolívar, la noche es febrina, en agradecimiento a que había dado la libertad a este país, en agradecimiento a que Sucre ha contribuido también a esa libertad, la libertad de América, la más grande batalla que se ha dado allá en 1825 en Ayacucho. Cuenta Mosquera, en algún libro, que se reunieron acá en algún ensayo de él. Escribió varias cosas sobre el asesinato de Sucre. En una casa, una serie de personajes que ordenaron el asesinato de Sucre. De todas maneras, el obispo Mosquera decía que le había llegado un mensaje para Obando, para los Pastusos, y que lo había enviado y no sabía que ahí podía haber de repente una orden contra Sucre. Finalmente en Popayán le demoran las cabalgaduras para que Sucre no pase una noche más allá y después le avisan a Erazo y a otros asesinos por dónde va a ir Sucre. Y también cuando él pasaba por cerca de Neiva, por ahí, en la finca del general López, un barquero le habían pagado para que le enviara el barco a la lancha, y desde luego Sucre logró, no se atrevió a hacerlo cuando ya estuvo frente a Sucre. Entonces, Sucre morirá inmolado como el gran colombiano, porque recordemos que ellos pelearon y lucharon como militares colombianos y por la grandeza de Colombia. Entonces, yo creo que ya los he saturado de comentarios al respecto, pero los que conocen más el tema, la correspondencia entre Sucre y Bolívar es riquísima, es extraordinaria. Yo se la recomiendo muchísimo. Y realmente al doctor Miguel Santamaría y a los miembros de la academia, lo que ustedes hacen por la memoria del Libertador, por la memoria de Sucre, hombres de esta trascendencia, es muy importante porque las sociedades tienen que tener arquetipos. En estos momentos hay unos salvajes que quieren destruir los monumentos, los personajes de Colombia, que quieren derrumbar la historia que hemos escrito, quieren borrarla, quieren reescribirla, quieren falsificarla. Pero hay cosas que son superiores a su capacidad de destrucción y a su vileza, y son las hazañas, la gesta de hombres como Bolívar y Sucre, que son admirados en el mundo entero. Sucre remontó la cordillera esa de los Andes, dicen los que lo conocieron 3 o 4 veces, que eso ya es proeza, subir una vez allá y nunca más volver a hacerlo. Entonces dedicaron su vida, su energía, su inteligencia, sus luces, pusieron todo por una Colombia mejor. Yo creo que este es el mejor ejemplo que se le puede dar a los colombianos de hoy, de lo que debe ser el orden, de lo que debe ser luchar por la autoridad, lo que debe ser seguir un ejemplo de hombres libres, de hombres independientes, de carácter,
que dieron todo por una patria grande, como fue la creación de Colombia, que hoy está despedazada y que, como digo, si se me ocurre imponer aquí al federalismo, de repente sería más fragmentada todavía. Así que les agradezco muchísimo la invitación que me han hecho y espero no haberlos aburrido mucho, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Me parece que has hecho una extraordinaria disertación iluminante para muchas gentes que han estudiado historia, pero lo que no la conocen en detalle, como tú la has presentado, que es una forma maravillosa. Eso demuestra que tú tienes una preparación y una capacitación en este sentido verdaderamente extraordinaria. De manera que para nosotros en la sociedad bolivariana tu presencia es verdaderamente fabulosa, porque en realidad es una persona que tiene un conocimiento profundísimo de la historia, con todos sus detalles y sobre todo con todas sus consecuencias y con los miramientos necesarios para que sea instructiva para las juventudes y para las gentes que están interesadas en la historia y sobre todo para los jóvenes que les va a tocar afrontar situaciones muy difíciles en el futuro si no tienen patria, si no tienen próceres, si no tienen un Bolívar que sea una estrella fulminante en lo alto de todos sus pensamientos y sus actividades. De manera que 1.000.000 de gracias, Alberto. Me parece que has llenado muy satisfactoriamente todas las perspectivas que pudiéramos tener en este aspecto y te agradezco inmensamente tu participación. Es un tema absolutamente fascinante. Quiero felicitar de manera muy expresiva al doctor Abello por haber hecho semejante gran esfuerzo, haber tocado todo del comienzo de la epopeya, desde cuando Bolívar es un muchacho que se va a Europa, que ensaya amores, que busca amores. Todo eso es fascinante en la vida novelesca del Libertador. Pero lo demás, la parte ya histórica, donde comienza esa epopeya espantosa, terrible de la guerra-muerte, había un hombre que cortaba las orejas y se las colgaba del cuello. Él lo ha recordado. Y a Sucre le mataron a su madrastra. Ella se desfenestró, ella sola, cuando la iban a violar espantosamente. A su otro hijo, hermano del mariscal, lo mataron en el hospital, y a su esposa. Es decir, lo que fue aquello no es narrable fácilmente, ni es imaginable. Lo ha expresado con mucha sapiencia el doctor Abello y con un lenguaje de muy fácil acceso. No es fácil, pueden tener los conocimientos, pero dominar el idioma para exponerlo como lo ha hecho con tanta propiedad el doctor Abello, me parece que amerita las más grandes felicitaciones de esta sociedad bolivariana. Señor. Además, hay que considerar lo que fue la segunda parte de la epopeya, que fue el Perú. Todo eso es tremendo, difícil, complicado. Estoy escribiendo un libro sobre eso, donde recoge toda esa faceta de Bolívar y Sucre. Cuando Bolívar está en la quinta en Cartagena y le dan la noticia de la muerte de Sucre, él dice: yo sabía que si se iba por tierra, en Pasto lo iba a matar Obando. ¿Qué ocurría? Había lo ha mencionado también el doctor Abello, había una confabulación extrema, combinada, orquestada, entre la cual estaba un hombre tan grande como José Hilario López, por ejemplo, que lo ha mencionado el doctor Abello, y luego Obando. Obando era una figura
tan contradictoria a que llamaron el Edipo Rey de Colombia. Pero que antes estuvo. Me duele. Escribió un libro, El magnicidio de Sucre, juicio de responsabilidad penal. Ese libro, ya les he dicho, está se puede consultar en la biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra de Madrid, que allí puede sacar copias. En ese libro trato muy en detalle lo que fue eso, con mi criterio de penalista, que coincide exactamente con todas las cosas que ha expuesto el doctor Alberto, y que me llenan de emoción. La historia es, como dice Miguel, para conocerla, para vivirla a distancia y para evitar que se repita en las partes amargas de ella, que son muchas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos no podían faltar estas palabras mías de coadyuvancia, de fervor por lo expresado por el doctor Abello, y me sumo a esa forma suya de cultivar la historia como una de las más bellas disciplinas del alma humana. Gracias. Maravilloso, magnífico. A ver, ahora Ramiro Zambrano, creo que me levantó la mano. Muy bien. En primer lugar, Miguel, muchísimas gracias por esta 62ª tarde de academia, y muchas gracias por la selección de este orador. Alberto, esas condiciones de estudioso, de excelente narrador, no son nuevas. Ya las avisoramos desde nuestra lejana época de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Me recuerda un poco a tu tocayo Alberto Dangond, para manejar con facilidad la historia, para en unas pocas palabras, en unos pocos giros idiomáticos, revelar ese profundo análisis que ha podido realizar en el día de hoy. Y recuerdo también en nuestra Facultad de Derecho la extraordinaria memoria. Alberto, muchas gracias. Los bolivarianos estamos bastante agradecidos por esa tarde que nos ha hecho pasar. He observado a los colegas todos absortos en la narración, la palabra precisa, el giro adecuado, la manera amena para conducirnos a través de todos los episodios históricos. Su infatigable condición de lector y esa facilidad de expresión, una vez más, ha sido beneficiaria nuestra sociedad bolivariana. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, ¿quién es doctor? Bueno. Magnífico, Ramiro. Carlos Rodado. Yo quiero felicitar, como dijo alguno de los que me antecedieron en la palabra con emoción, tal vez fue el doctor Barona, a Alberto Abello por la excelente charla que ha pronunciado en el día de hoy. La verdad es que, además de ilustrativa, fue amena, una exposición en la que uno no pierde el interés, y la descripción que ha hecho, dándole relevancia especialmente a Sucre, porque Bolívar no la necesita, pero yo creo que los colombianos necesitamos conocer más a Sucre en su vida, y el doctor Abello lo ha logrado desde su nacimiento, desde sus ancestros hasta su muerte, ¿no? en Berruecos. Y lo más importante, digo yo, que destacaría de la conferencia del doctor Abello, es que utiliza la historia para lo que la historia debe servir. Y es que cada episodio de los que va hilvanando en su charla amena, grata, nos incendia la imaginación y nos pone a vivir en el presente. Cuando él habla, por ejemplo,
del gobierno fuerte que proponía Bolívar, ¿no? Nos pone inmediatamente en la situación actual que vive el país. Cuando habla de la locura que sería proponer para Colombia un sistema federalista, ¿no? Y como decía él, en un momento en que el Estado colombiano no controla el 70% del territorio, pensar en federalismos sería una locura. Por eso en la Constitución del 91, su primer artículo dice: Colombia se organiza como república unitaria, descentralizada con autonomía de las partes. Es decir, una cosa es la descentralización de la que Núñez habló, como lo destacó también el doctor Abello, pero se descarta el federalismo al hablar de una república unitaria. Pero en verdad, doctor Abello, excelente su charla, felicitaciones, muchos episodios importantes de la vida de Sucre fueron expuestos por usted, con buen lenguaje, con buena dicción, y usted ha hablado durante más de una hora, y yo creo que no estamos cansados y nunca perdimos el interés de ver cómo, ¿no? Seguía, ¿no? Cómo concluía, pero usted empató todo para llegar a la campaña del sur en Ecuador, ¿no? Y en Perú. De manera que le reitero mis felicitaciones, doctor Abello. Hemos tenido una sesión supremamente interesante en el día de hoy. Pues la presencia de Alberto Abello, de todas maneras, es una maravilla, porque es un historiador y un narrador de historia verdaderamente excelente. Él hace esto desde hace mucho tiempo, y en realidad por eso es catalogado como uno de los mejores historiadores que hay en este momento, por su capacidad para mostrar la historia en términos muy gratos, con un lenguaje extraordinario, para que todo el mundo lo entienda, y así vamos llegando a una verdadera información que se está necesitando en este momento en el país. Mil gracias a todos los que han estado hoy, y los invito para dentro de 8 días a la conferencia interesantísima que dictará nada menos que don Ramiro Zambrano, que es el presidente de la Academia Militar Histórica que tenemos en Colombia, y que es de suprema importancia al tratarse básicamente de cómo es la historia del mar territorial de Colombia. De manera que muchísimas gracias a todos ustedes, les deseo una feliz noche y los invito con una gran cordialidad y gran entusiasmo a las próximas conferencias de la sociedad. Va un gran abrazo para todos ustedes y muchas gracias por habernos escuchado.